acerca de la patología benigna del esófago. Entonces vamos a hacer ahora lo otro que tengo que hacer aquí para poder trabajar cómodamente. ¿Ok? Entonces, nosotros pensamos que el esófago es un órgano que quizás no tenga mucha patología, no tenga mucha utilidad o de repente no es tan importante, y es absolutamente todo lo contrario. O sea, ustedes cada vez que tragan están usando su esófago. Todo lo que tenga que llegar al estómago va a llegar a través del esófago. Se supone que lo que está en el estómago no debería regresarse al esófago. Así que hay cosas que pueden pasar que nos pueden perturbar lo que es la normalidad en este órgano que es importante para nosotros. Déjenme ver ahora. Bueno, este hospital que les enseño aquí es el Massachusetts General Hospital. Y se los enseño porque a mí me llama la atención cuántos estudiantes llegan hablándonos acerca de Grey's Anatomy. Entonces, bueno, yo nunca había visto la serie y hace unos años, una noche que estaba en mi cuarto sin nada que hacer en Netflix, digo yo, bueno, voy a ver de qué se trata Grey's Anatomy. Y bueno, vi el primer capítulo y de verdad me agarró. En realidad, muchas de las cosas médicas que pasan en la serie no son ciertas. Sin embargo, lo que ella dice al principio o al final, sí lo es. Y muchas veces yo me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Soy Bailey? ¿Soy Cristina? ¿Soy Izzy? ¿Quién soy yo? Y siento que yo soy una mezcla de todas esas fantásticas cirujanas, porque la verdad es que sí lo son. Y bueno, aunque mi hijo me dijo un día que todos morían, que no lo siguiera viendo, que todos iban a morir. Yo le decía, no puede ser. Al final me he dado cuenta de que, bueno, sí es cierto, todos mueren. Pero en el Mass General, que es como lo llaman en Boston, la patología benigna, que es la que quieren que yo les hable, del esófago, se clasifica en 3 grandes grupos. Estos son, 1, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el esófago de Barrett y las hernias paraesofágicas. Sin embargo, nosotros conocemos que existe muchísima otra patología en el esófago que no está incluida en ninguno de estos 3 grupos. Porque yo les diría que el esófago de Barrett es el final de la hernia, o sea, el reflujo va a terminar produciendo esófago de Barrett. Y las hernias, sí, hay paraesofágicas y también hay deslizantes, pero las deslizantes en su mayoría producen reflujo. Así que entonces aquí yo esto lo pondría casi que todo en un solo grupo. Así que no sería la forma en la que yo clasificaría la patología benigna del esófago. Sin embargo, este, que es uno de los hospitales más importantes de los Estados Unidos, lo clasifica de esa forma. ¿Ok? Sí existen otras patologías, la calasia, los divertículos esofágicos, las estenosis que pueden ser benignas en el esófago, los tumores que pueden ser benignos en el esófago, la perforación esofágica, que es una de las cosas que puede ocurrir y es bastante frecuente, mucho más frecuente ahora que estamos haciendo más manipulación, introduciendo tubos para hacer estudios en el estómago y haciendo cirugías inclusive en el estómago o haciendo estudios para poder ver si hay piedras
dentro de la vesícula o del colédoco, etcétera, etcétera. También puede haber cuerpos extraños dentro del esófago que hay que extraerlos. Entonces, cuando ustedes abren un libro de cirugía, ojo, no les estoy hablando de uno de estos panfletos que ustedes pueden comprar para leer acerca de cirugía, que les va a correr a hablar acerca de las patologías que puede tener el órgano. Cuando ustedes abren un verdadero texto de cirugía, ustedes van a ver que primero les habla un poco acerca de la historia de cómo se desarrolló la cirugía del órgano, y eso lo vamos a ir viendo a través de la clase. También les habla de la anatomía, les habla de la fisiología, y entonces después les va a hablar de la patología. Entonces nosotros tenemos que hablar acerca de la anatomía de este órgano, que es un órgano tubular que mide más o menos entre 25 y 28 centímetros de longitud, porque es alargado, se extiende desde arriba, desde la boca casi hasta el estómago, ¿no? Entonces, podemos decir que se inicia en la faringe, ¿no? No forma parte del sistema respiratorio, porque sí, a nivel de la faringe hay estructuras que comparten función en el sistema respiratorio y en el sistema digestivo. El esófago es meramente un órgano del sistema digestivo, ¿ok? Es el único órgano del sistema digestivo que está localizado en la cavidad torácica, ¿ok? Tiene diferentes porciones, la porción superior o cervical, la media o torácica, va a tener una pequeñísima porción que es la porción diafragmática, entonces tiene una porción inferior o abdominal o intraabdominal que puede medir de 2 a 3 centímetros. Y esta es una de las porciones más importantes porque lastimosamente esta es la que a veces se desliza y cuando sube, entonces es la que produce las hernias hiatales. Y cada vez que tenemos una hernia hiatal, perdemos la función del esfínter esofágico inferior, que es un esfínter que no es del todo real, y tenemos arriba un esfínter esofágico superior. Entonces, al perder la función del inferior, entonces es que tenemos reflujo o paso de la comida con un pH extremadamente ácido hacia el esófago, produciendo que se queme. Entonces, sí es cierto que comienza con estructuras que son como esfínteres, pero esto lo único que hace es hacerlo un órgano independiente, ¿ok? Entonces, es muy importante saber las divisiones del esófago porque cada una de ellas es distinta. Importante también saber que el epitelio que recubre el esófago es un epitelio muy parecido al que tenemos en la piel. El epitelio de la piel es un epitelio extremadamente resistente, un epitelio escamoso, estratificado. La diferencia en el esófago es que no es queratinizado, o sea, que no va a tener vellos, no va a producir glándulas sudoríparas para producir sudor, no va a tener posibilidad de producir uñas ni ninguna de esas cosas. Entonces es distinto en ese sentido, pero es protectivo.
¿Por qué? Porque lastimosamente a veces nosotros llegamos y cuando estamos en la universidad y tenemos 5 minutos para comer, agarramos el Big Mac y hacemos de que lo tragamos un poquito de soda y tragamos de nuevo y así mismito se fue. O sea, no cumplimos con la masticación del alimento para partirlo con los dientes, que es la función de los dientes, y mezclarlo con la saliva, que es la amilasa salival en la boca, que es la función de la amilasa salival para comenzar a destruir o a partir o a separar las partículas de la comida. Entonces, como no hacemos eso y tragamos ese pedazo de comida tan grande, entonces el esófago tiene que tener un epitelio que sea resistente para poder permitir que eso baje. Y bueno, sí, a veces nos atoramos y ¿qué es lo que hacemos? Tomamos más líquido, más líquido, más líquido para que se llene, se llene, se llene hasta que se abra el esfínter y entonces baje, pues ya. Y eso es todo. Así solucionamos nuestros problemas cuando tenemos problemas de deglución. El esófago está para deglutir. El esófago, entonces, tiene el epitelio y debajo del epitelio tiene la submucosa, o sea que tiene mucosa, submucosa y entonces viene una capa de músculo. En este caso, el músculo primero es circular y después es longitudinal, que es el que vemos en la parte externa. El tercio superior del esófago, el músculo es estriado. No sé si me pueden contestar, pero ¿cuál es la característica del músculo estriado? El músculo estriado es el que yo mando, o sea, yo domino el músculo estriado. Yo lo hago mover. Yo le digo, levántate brazo, bájate brazo, vírate cuello. Ese es el que yo mando, ¿ok? Entonces yo ahora le digo a mi músculo estriado, voy a tragar un bolo de mi té que está delicioso, ¿ok? Pero pudiese ser que cuando lo tenga por aquí diga no y lo echo para afuera, porque no me gustó. De repente yo pruebo algo que no me gusta y lo tiro para afuera, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? La primera porción o la primera parte de la deglución es voluntaria, pero una vez llegamos a los 2/3 inferiores del esófago, ya no hay forma de sacarla a menos que nos provoquemos el vómito, ¿no? Y tenemos que tenerlo ya en el estómago para poder vomitarlo. No sale así porque querramos, no hay forma, ¿no? Entonces, los 2/3 inferiores van a tener músculo liso, que es el que encontramos en todo el resto del aparato digestivo. Ya a nivel del estómago tenemos 3 capas de músculo y aparece entonces otra capa por encima de los músculos que se llama serosa. Entonces, algo muy importante de la anatomía del esófago es que carece de serosa. Entonces, eso hace difícil para el cirujano una anastomosis, porque cuando uno agarra el punto, por lo general el punto que uno agarra en el músculo, o sea, no sé, tú lo agarras bien y se desgarra, entonces eso lo hace más difícil. Entonces lo puedes agarrar a veces como en 2 vueltas en U para poder agarrarlo en la parte de abajo a ver si te queda mejor. Y entonces eso es más difícil porque no tenemos serosa.
Entonces, eso es algo muy importante y es algo que deben saber. Entonces, el esófago se encuentra por detrás de la tráquea, o sea que está por detrás de los órganos respiratorios, en el mediastino posterior, en contacto con la aorta. Así que una perforación del esófago por un huesito hacia la cara posterior, ese huesito sigue perforando y puede perforar la aorta, ¿ok? También está en contacto con el bronquio principal izquierdo y con la aurícula izquierda. Así que es muy importante saber que el esófago es una estructura que de perforarse puede causar muchos daños, ¿ok? El mejor estudio que tenemos para el esófago de parte de los radiólogos es el trago de bario o el esofagograma. Pero ahora lo que más estamos haciendo es la endoscopía. Pero cuando hacemos la endoscopía, la hacemos es ya para hacer la endoscopía hasta el estómago y la primera y segunda porción del duodeno, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que lo estamos estudiando. Entonces, el gastro o el cirujano gastrointestinal que está haciendo el estudio, cuando está introduciendo el instrumento, siempre hace referencia a la distancia que hay de la arcada dental a los diferentes puntos que él va a encontrar. Entonces él, por ejemplo, dice, al arco aórtico hay 25 centímetros, al diafragmático 35 centímetros, al cardias hay más o menos 40 centímetros. Entonces uno anota eso porque eso es lo normal. Si encontrase un tumor, entonces él va a decir la lesión que estamos biopsiando está a 25 centímetros de la arcada dental. Entonces es importante que ustedes sepan que es a eso a lo que se está refiriendo el endoscopista que está haciendo el estudio. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vemos cuando hacemos un trago de bario. Aquí está la estrechez que se produce por el arco aórtico. Aquí la estrechez que se produce por el bronquio izquierdo. Aquí es donde está la aurícula izquierda, ¿no? Y entonces ya acá abajo sí es el estómago, ¿no? Muy pocas veces podemos ver la estrechez por el cricoideo, ¿no? Eso es algo ya mucho más difícil de ver, ¿no? Esta diapositiva no se ve muy bonita. Mi hijo dice que es que como yo lo hago y lo hago chiquito, entonces se ven bien las diapositivas, pero cuando las pongo más grandes, entonces no se ven tan bonitas. Pero de todas maneras es importante que lo sepan. Entonces, otra cosa importante. Nosotros tenemos que saber cuál es la irrigación del esófago, ¿no? El esófago en la parte superior está irrigada por las arterias tiroideas superiores e inferiores, ¿ok? En la parte media, las arterias bronquiales forman como una especie de red o plexo que lo van a irrigar completamente, ¿no? Entonces, en la parte inferior es la arteria gástrica izquierda y a veces algunas ramas de la esplénica la que dan la irrigación para la parte que está intraabdominal. No existe ninguna rama de la arteria aorta
que se llame esofágica. No existe. Entonces, es exactamente lo mismo en lo que se refiere a la parte de los ganglios linfáticos. La red de ganglios linfáticos que cubre todo este tubo longitudinal que pasa por el tórax es tan grande y es tan intricada que cuando hay un tumor, apenas ese tumor atraviesa la muscular, se va a diseminar en cuestión de días a todo el área de los ganglios linfáticos. Es por eso que el cáncer esofágico es lastimosamente diagnosticado en un estadio bastante tarde, ¿no? Ya en una fase probablemente no curativa. Así que eso es algo que tenemos que considerar y que tener en nuestra cabeza. Cuando les hablé antes acerca de la deglución, hay algo que se me olvidó decirles. Cuando una persona trata de quitarse la vida tomando, por ejemplo, cloro, esa persona se sirve un vaso de cloro y sabe que eso tiene cloro. Cuando lo trae a la boca para tomarlo y comienza a hacerlo, enseguida lo rechaza, o sea, se le quema la boca, pueda que se queme un poquito la garganta, pero no lo toma. Pero deja el vaso en la mesa y llega un niño con sed, lo ve transparente, cree que es agua y ese sí lo toma, pero así con desesperación porque tiene sed. Clac, 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 topa adentro. Entonces ese sí se quema todo el esófago y ese sí tiene problemas porque las quemaduras son espantosas y hay que hacer muchas cosas para poder reemplazar ese esófago y permitir que ese paciente pueda comer el resto de su vida. ¿Ok? Entonces, volvemos a repetir algunas cosas que deben saber. 1. El esófago carece de serosa, ¿no? Recuerden que tiene un epitelio que es escamoso, estratificado, no queratinizado, o sea que es un epitelio que es muy propenso a defender, pero no tiene ni vellos, ni tiene ninguna glándula sudorípara, ni ninguna de esas otras cosas como el de la piel. Aquí están las arterias tiroideas inferiores, que son las que irrigan la porción superior, las arterias bronquiales, la gástrica izquierda o coronaria estomática, que es el otro nombre, también las ramas de la esplénica que pueden irrigar la parte intraabdominal. Aquí ven el plexo esofágico que yo les había hablado, les dije que era extremadamente intricado y que esto es lo que causa que avance muy rápido el cáncer en el esófago. Entonces, esta diapositiva es probablemente la que mejor resume todo, porque además da la fisiología de cómo trabaja el esófago, el movimiento, la peristalsis. El músculo liso circular se contrae por detrás y se relaja por delante para que el bolo vaya avanzando. Se acorta el tubo y entonces el bolo alimentario va avanzando. Este es un tubo muscular de 25 centímetros de largo, detrás de la tráquea, por delante de la aorta, en el mediastino posterior, con el epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Pasa por el hiato esofágico. Eso quizás es lo único que no les he mencionado. Y ahora en una diapositiva se los voy a enseñar. ¿Ok?
El tercio superior tiene músculo estriado y los 2 tercios inferiores van a tener el músculo liso. El cambio se da en el tercio medio, por eso la diapositiva lo pone aquí. Pero esto es lo que nosotros tenemos. Acuérdense que es el órgano de la deglución, donde hay una fase voluntaria y otra involuntaria. La faringe y el esófago trabajan para que uno pueda tragar el bolo alimentario después de que haya sido masticado, destrozado en la boca, donde se haya mezclado con la amilasa salival. ¿Ok? Bueno, entonces, si quieren un pequeño break, porque ya llevamos 32 minutos, quieren tomar, bueno, ustedes están tomando algo, yo soy la que no está tomando nada. Y hasta tengo calor, se me olvidó prender el aire acondicionado. Bueno, vamos entonces a hablar acerca de la patología benigna del esófago. Lo primero que tenemos que mencionar es la calasia. Y bueno, si bien es cierto, la calasia no es tan frecuente, a veces es una de las cosas más frecuentes que encontramos dentro de la patología benigna del esófago. En realidad, la patología esofágica que estoy mencionando es rara. Lo más frecuente en esófago es el reflujo. La calasia es rara, pero es bonito encontrarla porque es algo diferente, es distinto y es una cirugía muy bonita, ¿ok? Lo que ocurre es que hay una alteración en el esfínter esofágico inferior que no se abre, está trancado, cerrado, sellado, no se abre. Entonces el paciente come y come y come y la comida se le va llenando en el esófago hasta que llega un momento en que el paciente ya no puede más, entonces regurgita, no es vómito, es una regurgitación del alimento porque no ha sido digerido, o sea que no tiene un pH ácido, no quema, no tiene el olor de vómito. Entonces, el paciente con el tiempo, la comida que está más abajo, que es la que no va a botar, comienza a tener un mal olor, comienza a tener un dolor en el pecho, comienza a perder peso porque no puede comer porque cada vez que come ocurre la regurgitación y entonces el paciente deja de comer porque no está bien, ¿no? Entonces el paciente acude al médico, el médico lógicamente lo que debe pedir es un trago de bario y entonces nosotros vamos a encontrar esto, un esófago extremadamente ensanchado, o sea, grande, dilatado, con un esfínter esofágico inferior totalmente sellado, o sea, que no puede por ahí pasar un bolo alimentario, o sea, la comida que no ha sido masticada adecuadamente no pasa. Si acaso podrá pasar algún líquido, pero no pasa la comida como debiese ser, ¿no? Entonces, nosotros en una radiografía de tórax podemos llegar a ver, ¿no? Una dilatación inmensa del esófago, ¿no? Porque él se mantiene dilatado porque el músculo se acostumbra a estar ancho, ¿no? El dolor es fuerte, lógicamente aumenta después de comer, se puede sentir hasta la espalda y el tratamiento se hace con una cirugía. La cirugía es la miotomía o cardiomiotomía de Heller. Heller fue un cirujano que describió el abrir las capas musculares del esófago, abrirlas para permitir
o sea, quitar lo que estaba, o sea, lo que era el esfínter esofágico inferior para permitir que la mucosa del esófago protuyera y entonces se abriera el esfínter y el paciente pudiera comer porque la comida bajaba. Lógicamente, cuando él propuso su cirugía, él decidió que él la iba a hacer por delante y por detrás, pero al pensarlo, los colegas le dijeron, bueno, ¿y qué va a ocurrir con este paciente? Porque va a ocurrir que va a tener reflujo, o sea, se va a presentar lo contrario, o sea, se va a subir la comida. Entonces él consideró que había que hacer la técnica con una cirugía antirreflujo para evitar que el paciente tuviera el reflujo. Entonces él decidió hacer su cirugía. 6 cirugías hizo de esta manera y después cambió la técnica a hacerla con un solo lado por delante. En aquella época la hacían por el tórax. Después, estoy hablando de hace 100 años, después la hicieron por el abdomen y jalaban el estómago para abrir 6 centímetros más o menos del esófago y entonces hacer una fundoplicatura, ¿ok? Entonces, actualmente, esta cirugía ya nosotros la hacemos por laparoscopía y el paciente se resuelve rápidamente, queda sin dolor, come el mismo día y no hay ningún problema. Entonces, espérense, este es un cuerpo extraño en el esófago, pero esta radiografía no sé por qué la tengo aquí. Ok, entonces, dentro de los tratamientos que se usaron para la calasia, se usó la dilatación neumática. Bueno, actualmente ya también se está usando el Botox. Se han usado tratamientos endoscópicos para tratar de hacer exactamente lo mismo que se hace con una cirugía de Heller, ¿no? Que es abrirla. Creo que en esta conferencia no está, pero en la otra que tengo, que es donde les voy a repetir muchas de estas cosas, sí les voy a enseñar con detalle la cirugía. ¿Ok? Se los voy a repetir tanto que se lo van a saber de memoria cuando terminemos las 4 horas de clase que tenemos. ¿Ok? Otra patología benigna del esófago es el síndrome de Plummer-Vinson. Esto ocurre cuando algunas personas que tienen anemia por falta de hierro desarrollan como especie de bandas en el esófago que les impiden deglutir correctamente y entonces les causa dolor, algo de mal aliento también y entonces pérdida de peso, porque se puede bloquear parcialmente, sobre todo la parte superior del esófago, ¿no? Esa es mucho más rara y se corrige quitando de manera endoscópica actualmente las bandas y corrigiendo la anemia. Esto es lo que más nos está costando trabajo tratar y lastimosamente es ahora una de las cosas que más se está diagnosticando, el espasmo esofágico difuso. Este es el paciente que está haciendo su trabajo en el escritorio y de repente siento un dolor. Nada, fue uno grande, fue un espasmo. Entonces, son contracciones esofágicas que pueden darse una vez, como pueden darse repetidas veces, pueden ser de gran amplitud y lógicamente van a producir disfagia, dolor torácico, se cree que aumentan con el estrés y que se agravan con la ingestión de líquidos fríos. Esto es lo que nosotros conocemos
como el esófago en cascanueces. Cuando se hace el trago de bario, aparece el esófago en cascanueces. Y cuando hacemos la endoscopía se ve también el esófago en cascanueces. Y es un dolor torácico que en realidad impide a la persona trabajar. Algunos tratan esto inyectando Botox en cada uno de los lugares donde hay, porque pensar en abrir cada uno de estos sitios donde el músculo está contraído es bastante difícil porque lo que nos va a resultar es que tenemos una posibilidad muy grande de perforación con complicaciones como son la mediastinitis en un área donde tenemos la aorta demasiado cerca y las complicaciones son realmente serias, incluyendo en esta época donde tenemos buenos antibióticos. Les voy a hablar acerca de los tratamientos endoscópicos para el espasmo esofágico difuso en la otra charla que tengo, así que no se asusten que se las voy a volver a mencionar, pero quiero que se aprendan las patologías benignas del esófago en estas horas que tenemos, ¿ok? Entonces, la otra patología benigna son los divertículos esofágicos. Y estos se clasifican según su localización, según el grosor de la pared, según el mecanismo de formación. Pero la forma como más lo conocemos los cirujanos es por el sitio donde están localizados. Entonces hablamos de los faringoesofágicos, que son los superiores, los parabronquiales, que están cerca de la bifurcación de la tráquea, y los epifrénicos, que son los que están en la porción más inferior del esófago. El superior es el que conocemos como el divertículo de Zenker, ¿ok? El medio, el esófago torácico, se da por adenopatías, por cicatrices y es por tracción, ¿no? Y entonces el epifrénico o supradiafragmático es el que vemos arriba del diafragma. El síntoma más característico de todos estos divertículos es el mal aliento del paciente. ¿Por qué? Porque la comida se acumula en el divertículo, se queda allí, no se va a tragar, a deglutir o a tragar, y entonces el paciente tiene la molestia, ¿no? De los más comunes, el de Zenker. Ese es uno de los más comunes. El divertículo de Zenker se ve en pacientes arriba de 60 años. Actualmente el tratamiento es endoscópico. Eso es lo que más se hace en este momento. Ya los endoscopistas nos han quitado algunas de las cirugías que más hacemos. Después viene el epifrénico, que por alguna causa se ve más del lado derecho. Todos producen dolor torácico. Y bueno, recordar que los parabronquiales, como se ven porque son por tracción, por adenopatías o algunas otras cosas, producen fístulas bronquioesofágicas y están relacionados con cáncer, ¿no? Estos tienen muchas complicaciones como rupturas y otras cosas. Pero de los divertículos, lo que deben recordar, el más común, el de Zenker, y el de Zenker es el que está superior. Ok. Otra cosa, otra patología completamente diferente, el síndrome de Borghead, ¿ok? El doctor Hermann Borghead describió por primera vez la ruptura esofágica espontánea con una sepsis mediastínica secundaria, lógicamente, a la ruptura del esófago,
con además una efusión pleural del lado izquierdo, ¿ok? Esto ocurre por un vómito repetitivo que puede deberse a diferentes causas, pero produce una ruptura del esófago y entonces se puede ver durante el parto, en convulsiones, en pacientes que están tosiendo o en pacientes que tienen hasta risas prolongadas, ¿ok? Entonces aquí ustedes pueden ver un instrumento en una ruptura esofágica para probar que existen y aquí pueden ver la ruptura en una endoscopía, ¿ok? Recuerden este nombre porque es muy distinto a la ruptura por un cuerpo extraño. Y es más, es muy diferente a la ruptura por la endoscopía, que es la que puede producirse cuando algún médico está haciendo un procedimiento. Así que lo que nosotros más estamos viendo dentro de la patología benigna del esófago después del reflujo es la perforación esofágica. ¿Ok? El síndrome de Mallory-Weiss fue descrito en un centro en donde se rehabilitaban pacientes que tomaban mucho licor y se ve que había laceraciones en la mucosa distal del esófago que causaban sangrados durante el vómito cuando el paciente pues vomitaba mucho o tosía o alguna cosa. Y esto fue descrito también por Mallory y Weiss y entonces fueron reconocidos. Acuérdense que tiempo atrás, cuando estas cosas comenzaron a reconocerse y se comenzaron a describir, el nombre se le daba, estos eran los epónimos que se daban en reconocimiento a la persona que describía la patología. Actualmente, a veces se prefiere no dar tantos epónimos, pero yo creo que sí es importante reconocer a todos aquellos que de una manera o de otra han hecho diagnósticos en medicina y se sigue mencionando su nombre, se sigue diciendo cómo fue que lo hicieron y muchas veces esto no necesita ningún tratamiento. Se hace el diagnóstico pues para saber a qué se debió y ya, ¿no? A veces se puede cauterizar si uno tiene un cauterio, pero es muy difícil cauterizar el esófago porque si uno cauteriza de más, entonces podría pasarse y producir una perforación, que es lo que uno no quiere. Entonces, llegamos a las famosas perforaciones esofágicas, ¿no? Lastimosamente, las perforaciones esofágicas tienen una alta mortalidad porque la mediastinitis que dan son violentas. El mediastino o el espacio que hay entre el cuello y el abdomen es un área por donde pasan muchos órganos importantes. Está el corazón, pasa la aorta, pasa la vena cava, la superior, la inferior, que vienen, están la tráquea, los bronquios, y es de difícil acceso. Entonces hay que dar antibióticos, es difícil drenarlo, no podemos pasar un tubo para drenar metiéndolo por el tórax, o sea, es bien, bien, bien difícil. Sabemos que la mortalidad disminuye si logramos hacer el diagnóstico antes de las 24 horas, pero si el diagnóstico se hace tardíamente, entonces la mortalidad aumenta hasta un 50%, ¿no? Entonces nosotros vemos que la mayoría de las perforaciones esofágicas nos van a producir ya sea un derrame pleural del lado izquierdo, ¿no? Como vemos en estas dos, o por lo menos aquí se puede ver un poquito de aire
en el pericardio, ¿no? Algo que nos diga que algo no está bien, ¿no? Entonces, nosotros aquí vemos, por ejemplo, cuando se está haciendo una endoscopía, a veces uno va a tomar una biopsia y una biopsia en un esófago que está como que está muy empedrado, a veces el médico quiere sacar la lesión y biopsiarla completamente y está tratando de llegar lo más profundo que pueda, y es en ese tipo de condiciones cuando ocurre la perforación. Entonces, actualmente las perforaciones se tratan más con stents. Estos son stents que se colocan también por endoscopías para, si ustedes ven, tiene un plástico que sella, porque lo que queremos es que la saliva pueda seguir bajando, pero que no se salga. Acuérdense que en la boca hay una gran cantidad de bacterias y no queremos que esas bacterias vayan al mediastino. Así que entonces si ponemos un stent con el plástico para que no pasen la saliva al mediastino, entonces nosotros podríamos controlar con antibióticos la perforación. Y entonces, bueno, la otra cosa que dije que podía haber dentro de la patología benigna del esófago eran los leiomiomas esofágicos, ¿no? En donde ustedes pueden ver tumores, que es como esto, parece un lipoma que hay en el esófago. Actualmente se introduce un endoscopio, se puya con una cuestión especial y se le inyecta azul de metileno para levantar toda la mucosa. Cuando se ha levantado toda la mucosa, se mete un cauterio y se abre en una lineacita recta. Después se mete una pinza y entonces se va cortando y cortando y cortando y cortando y cortando hasta que se abre suficiente como para rodear la lesión, y cuando se ha rodeado la lesión se mete otra pinza para agarrarla, y cuando se tiene, entonces se extrae, se saca, y entonces se ponen las grapas que usamos para cerrar, bueno, para engrapar la arteria cística y el conducto cístico. Esas mismas grapas se ponen para cerrar 2, 3, 4 y 2 más acá donde se abrió, y con eso se cierra la apertura que se hizo. Así que esto es lo que actualmente se está usando para este tipo de patologías. Ok, vamos a parar. A ver, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren saber algo? Yo tengo bastante tiempo y puedo terminar todo mi tema en 1 hora más, pero yo les voy a repetir todo para que todo les quede claro, y voy a usar mis 2 horas de mañana para hablar más todavía de reflujo. Así que háblenme, díganme, no los estoy viendo a todos, voy a agrandar mi pantalla para verlos a todos. ¿Cómo están? Hola, doctora. Hola, hola, ¿cómo andan? Bien, bien. Yo quería preguntarle sobre, es que no me quedó del todo claro, cuál es la diferencia entre el síndrome de Boerhaave y la perforación esofágica. Boerhaave es una perforación de la nada, o sea, espontánea, pasó, punto. No sabemos por qué. Eso es todo. Las perforaciones esofágicas, las otras pasan por algo, ya sea porque hay una instrumentación, ya sea porque se hizo una cirugía, ya sea porque el paciente tenía un tumor, pero acá no. Acá de repente la paciente iba y vomitó un par de veces y hubo una perforación esofágica y no tenía ningún causal ni tenía ninguna otra cosa. Entonces, él describió el síndrome en donde aparece el derrame pleural izquierdo y a él se le dio ese nombre, ¿no?
pero perforaciones esofágicas pueden darse por un montón de otras cosas. Ahora vas a ver que hay un montón de otras causas. Gracias. ¿Alguien más? Hola, Doctora. doctora. Dígame. Dale, Anicha. El stent que se usa para el que tenía el plástico, ¿eso se deja permanente? No, se deja hasta que la perforación selle y después se quita. También se está usando, ustedes no sé si habrán visto en el hospital cuando se usa el sistema BAC para cierre de heridas, que se usan unas esponjas, que se les ponen unos plásticos arriba, después se le pone una ventosa y se conecta a como una cartera que va aspirando y succionando las heridas. Bueno, eso también se está usando dentro de la perforación. También se está usando dentro de las perforaciones gástricas en las cirugías de obesidad. Así que hemos estado usando de todo para tratar de cerrar perforaciones. Porque el stent también se ha usado en la perforación gástrica cuando tenemos un leak, una fístula, pues un huequito que se abrió en el estómago después de una cirugía de obesidad, ¿no? Ahora tenemos Gracias. mucho stent, porque también tenemos algún stent que usamos cuando tenemos una lesión en el cístico o en el colédoco. Así que tenemos varios stents, pero este acá en particular tiene una capa que impide que la saliva baje, porque imagínense ustedes, nosotros tendríamos que abrir acá el esófago y voltearlo así para que la saliva le salga al paciente por este lado, para que no le pase por acá, ponerle el stent para evitar que pase que pase algo por allí, pues, y así que no se salga el mediastino. Así que el tratamiento de la perforación esofágica es difícil, ¿no? Gracias a Dios ahora tenemos muy buenos antibióticos y eso es algo importante. Así que con los antibióticos nos ayudamos mucho. Gracias, doctora. A la orden. ¿Algo más? Yo, doctora. Respecto al espasmo esofágico, mencionó el uso de Botox. Sí. ¿Cada cuánto tiempo tiene que inyectarse el paciente dicho Botox? Es que, lastimosamente, ese es el problema. No hemos encontrado una solución o un tratamiento adecuado para esta patología. Tampoco hemos encontrado su causa verdadera, porque si tú encuentras la causa, entonces puedes tratar la enfermedad. Entonces, no sabemos realmente qué es lo que estamos tratando, ¿no? Algo que es muy importante, cuando tú vas a operar a un paciente de reflujo, tienes que estar seguro de que el paciente no tiene espasmo esofágico, porque si tú lo operas de reflujo y el paciente tiene espasmo esofágico, vas a empeorar la situación. Porque entonces el paciente va a tener más dolor, entonces su calidad de vida va a empeorar. Entonces es muy importante completar los estudios antes de una cirugía de reflujo para saber si de verdad lo que el paciente tiene es reflujo y no otra patología del esófago. O a veces tiene las dos cosas. Entonces es importante saber qué es lo que tienes enfrente tuyo antes de operar. Gracias, doctora. A la orden. ¿Cómo vamos? Doctora, y respecto a lo que comentaba mi compañera de los stents, una vez que se eliminan, ¿pudiera causar adherencias en el...? A veces cuando quitamos el stent es más doloroso que cuando lo ponemos. Sí. También tenemos
Otros stents que cuando o sea, se le quita la apertura, él después él se bota solo, se defeca, ¿no? Pero todo depende de para qué es lo que se usa el stent, ¿no? En particular estos, lo importante es que no se muevan y es allí donde está lo más difícil. Lastimosamente, si tú pudieras poner el stent que él quede arriba agarrado a algo y abajo agarrado a otra cosa, todo está bien, pero en el esófago, siendo un tubo de 25 centímetros, tú no le puedes poner un stent de 25 centímetros al paciente porque le va a causar precisamente adherencias, le puede causar laceraciones, le puede causar sangrados y otras cosas en todo el tubo, y entonces ahí es donde está el peligro. Entonces tú le pones el stent en el área donde está la perforación, pero muchas veces se mueve antes de que la perforación haya sanado del todo, y entonces tenemos la complicación de que corres a poner otro stent o pones otro tipo de tratamiento. Entonces es difícil tratar este tipo de cosas. Gracias. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver, yo estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, se ve el escritorio. ¿Me ven? Ok, entonces, rapidito de nuevo, vamos a repetirlo todo. No es la misma es otra, ¿ok? La calasia. Acuérdense que no es tan frecuente. La calasia no es lo más frecuente que encontramos. Aquí está, déjenme tocarlo aquí para que se vea el video. Esta es la miotomía de Heller, ¿ok? Uno va abriéndola hasta que se vea la mucosa y entonces se hace una fundoplicatura. Esa no es una fundoplicatura de Nissen. Esto es simple y sencillamente otro tipo de fundoplicatura para evitar que el paciente vaya a tener reflujo, ¿no? Aquí ustedes pueden ver cómo es que se abre el músculo. Aquí pueden ver cómo queda la submucosa y la mucosa abierta. Y el músculo longitudinal y circular quedan cortados. Esa es la cirugía. Aquí el Plummer-Vinson, ¿se acuerdan? Una anemia, ¿ok? El espasmo esofágico difuso son contracciones, ¿ok? Contracciones por la peristalsis. Los divertículos, el más frecuente, el de Zenker, es lo que más deben saber. Los tumores benignos, el síndrome de Borges, vómito repetitivo que causa una perforación, los desgarros, Mallory Weiss, sangrado y las perforaciones esofágicas. Una mujer de 67 años, sin antecedentes, va viajando en su carro. De repente se presenta con un poquito de mareo, náusea y tiene un vómito. Unas horas después de eso, desarrolla un dolor intenso en el epigastrio, retroesternal, interescapular. Le dice a la hija que la lleve al cuarto de urgencias. Cuando llega al cuarto de urgencias, está taquipneica, tiene una sudoración profusa, está fría, tiene hipoventilación pulmonar izquierda. ¿Qué es lo primero que pueden pensar que tenga la paciente? Un síndrome de Borjas.
síndrome de Borges. Eso es lo primero que tienen que pensar. La paciente estaba sana, ella no tenía nada. Tuvo un vómito y entonces después lo que le dio el síntoma fue el derrame pleural izquierdo. ¿Ok? Entonces aquí está, aquí lo pueden ver. Aquí pueden ver el estrago de Barrio donde se ve la salida del medio de contraste, el derrame pulmonar izquierdo, y aquí en la tomografía también está todo. Cuando hablamos de perforación esofágica, miren que se las voy a dividir en dos grandes grupos. La iatrogénica es la que hice yo. Cuando nosotros estábamos en la residencia, y entonces decía mi compañero, esta semana la portada de la revista Iatros es la doctora Vilés porque abrió un hueco y no sé qué cosa. Yo por acá, es que Dios mío, ¿qué hice? No, o sea, era simple y sencillamente porque habíamos cometido un error que habíamos tenido que corregir, o sea, algo que no debimos haber hecho. Entonces, iatrogénico es eso, una endoscopía digestiva alta, o sea, que metemos un tubo, el gastro va metiendo el tubo y cuando de repente se da cuenta está viendo el hígado, ¿ok? Una dilatación esofágica. Se utilizan bujías, balones neumáticos, todo tipo de cosas. Cuando se pone una sonda nasogástrica, cuando todavía se pone la más rígida o se pone un balón de Sehn-Stackeln-Blakemore, cuando se hacen escleroterapias de varices esofágicas porque se está quemando mucho, cuando se hace la instalación de una prótesis por lesiones obstructivas en el esófago o en la vía biliar o en alguna otra cosa, por una cirugía, ya sea laparoscopía, por cirugía de tiroides en la columna. Yo me acuerdo una noche que estábamos en un turno en el complejo y a la 1 de la mañana nos llamaron que una paciente que había sido operada de tiroides estaba que no podía respirar. Y entonces me dijeron, corran, porque si está que no puede respirar, tiene que ser que está sangrando y el cuello lo debe tener enorme. Y llegamos ahí y le ponían una bandeja de traqueostomía porque había que hacerle la traqueostomía, pero la paciente no tenía el cuello hinchado. Así que entonces los pelados corrieron a ver que yo tenía el estetoscopio, entonces yo me quité el estetoscopio y le comencé a ocultar los pulmones y entonces de repente digo yo, pero es que no, parece que tiene un neumotórax, no le oigo ruido respiratorio. Entonces la llevamos, le tomamos una radiografía y lo que encontramos fue que había habido una perforación y entonces había llegado hasta los pulmones. Así que se produce trauma. Por trauma también puede haber perforaciones esofágicas. Entonces, las espontáneas, esas son solas, el síndrome de Borges y las esofagitis infecciosas por herpes y por tuberculosis. Entonces, lo que antes casi no veíamos se ha convertido ahora en que el endoscopio se supone que es nuestro mejor amigo, nuestro aliado, nuestro recurso diagnóstico, es lo que más usamos, se ha convertido ahora en lo más frecuente. ¿Ok? Esto acá es para ilustrar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Si ustedes ven aquí, el esfínter gastroesofágico está bien cerrado, pero es porque el hiato esofágico está cerrado. Acá, pero, se me fue. Espérense. Acá, de este lado, está abierto y entonces al estar abierto no hay esfínter y entonces la comida sube. Esto causa esofagitis. La esofagitis va avanzando y con el tiempo produce esófago de Barrett. Al producir esófago de Barrett, entonces esto ya sí es una lesión que se considera ya un cáncer in situ. Así que muchos lo tratan de esa forma. Causas de reflujo, un montón.
defectos en el esfínter esofágico inferior. Eso lo podemos causar porque comemos mucho, nos llenamos demasiado y por lógica lo vamos abriendo. El cigarrillo, y no entiendo por qué, pero el cigarrillo lo hace, y uno de mis hijos tiene reflujo y severo por esto. Algunos medicamentos como los barbitúricos, las benzodiazepinas y antagonistas del calcio también. Hay pacientes que tienen un vaciamiento muy lento del estómago y esto causa reflujo. También cuando hay aumento en la presión intraabdominal porque estás obeso o estás embarazada, por la dieta, cuando la comida es muy grasosa o se comen comidas fritas todo el tiempo, alimentos muy ácidos como los jugos de naranja, los jugos de toronja, el de maracuyá, que es el que a mí me encanta, limón o piña, chocolate, menta, picantes, bebidas con cafeína, alcohol, gaseosas hasta decir no más. Y el más frecuente, pues, la hernia hiatal. Estas son las causas del reflujo gastroesofágico, que es lo más frecuente en enfermedad benigna del esófago. No lo podemos evitar. Esto es lo normal. Lo normal es que haya una pequeña porción del esófago que es el diafragmático y después una porción un poquito más grande que es el intraabdominal, y entonces viene el estómago bello y precioso. Pero a veces el esfínter se agranda, el esófago se sube o se desliza hacia arriba, y esta es una hernia hiatal deslizante, y entonces, ¿qué ocurre? Que se pierde el esfínter esofágico inferior y entonces el ácido sube constantemente. Es más, a veces hasta sube hasta arriba. Yo siempre les digo a ustedes, muchachos, a mí me da reflujo cada vez que como y subo a mi cuarto. Entonces, si yo voy a comer bastante, trato de no subir a mi cuarto. ¿Por qué? Porque cuando voy a subir al cuarto y doy el primer paso para subir la primera escalera, cuando subo la primera escalera, es anatómico, o sea, tú acortas tu espacio abdominal al subir la pierna y entonces se reduce el estómago, se sube y entonces se abre el esfínter y se sube la comida. Y entonces cuando voy por el relleno, o sea, yo tengo un pequeño espacio ahí en la escalera. Cuando voy por ahí, ahí ya siento la comida que me llega hasta acá. Y entonces ya voy directo al baño y entonces me tomo 2 pastillitas para el reflujo porque, digo, no me da todos los días, me da 2 veces por mes, pero bueno, pero sí da, o sea, no se puede evitar. El otro tipo de hernia hiatal es esta que es la hernia hiatal paraesofágica. Cuando comenzamos a hablar allá del Mass General, ellos ponían este grupo como el tercer grupo. Esta es la hernia hiatal paraesofágica. El esófago se mantiene en su posición y el estómago es el que se hernia al lado del esófago. Y entonces hay que bajarlo, hay que cerrar la hernia y de todas maneras hay que hacer una fundoplicatura de Nissen para evitar que se siga dando lastimosamente el paso de la comida del estómago hacia el esófago. Entonces, yo me acuerdo que ustedes tuvieron un excelente profesor de anatomía. Yo tuve uno maravilloso, pero el de ustedes fue excelente. Para mí, el mejor que jamás haya existido. El doctor Enero Avilés. Entonces, el doctor Enero Avilés les debe haber enseñado que el diafragma tiene 3 orificios. Uno que es para la vena cava inferior, ¿ok? Otro
que es para el esófago, acompañado por el nervio vago derecho y el izquierdo. Y el otro, que es para la aorta abdominal, que va con el conducto torácico. ¿Ok? Él me dice que es muy importante recalcarles que el hiato esofágico es el único que está totalmente rodeado de músculo, porque el hiato para la vena cava inferior está rodeado de tendón y el hiato para la aorta está rodeado también por hueso. Entonces, eso hace que este hiato sea diferente y por eso este se puede dilatar y puede aumentar. Entonces, nosotros tenemos en la enfermedad por reflujo gastroesofágico diferentes síntomas. Tenemos síntomas que son propios del esófago, como por ejemplo el reflujo típico, que es ese dolor torácico, pero que molesta, que quema y que causa una sensación de que algo sube y uno siente el vómito llegar hasta la garganta, porque se siente el vómito llegar hasta la garganta. A veces, cuando uno está dormido y el vómito llega y quema todo, uno no está consciente de la quemadura de la garganta, pero sigue sintiendo la quemazón en el tórax. Entonces, ahí es cuando viene el siento que estoy teniendo un infarto porque el dolor del tórax no se me va. Así que el diagnóstico diferencial del reflujo gastroesofágico puede ser el infarto agudo del miocardio. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos que en el esófago se produce la esofagitis que va avanzando. La esofagitis puede tener lesiones ulcerosas, puede tener estenosis y puede finalmente cambiar el epitelio hasta que se produce el esófago de Barrett, que va a terminar siendo un adenocarcinoma en la unión gastroesofágica. Así que la situación es grave porque el reflujo puede producir un cáncer. También existen síntomas que son extraesofágicos. Nosotros vemos pacientes que cursan con tos, con laringitis, con faringitis, con asma, con erosiones dentales, con sinusitis, con fibrosis pulmonar, con neumonías recurrentes, con otitis medias recurrentes, con muchos problemas respiratorios que piensan que no tienen nada que ver con un problema gástrico y sí tienen todo que ver con un problema gástrico. Y el otorrino vive de estos pacientes y no se da cuenta que son producidos por el reflujo. Entonces, ¿cómo darse cuenta? Bueno, pues cuando uno hace la rinoscopía, uno ve que está toda la mucosa roja. Eso es porque está quemado por el ácido del estómago. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se trata el reflujo? Bueno, el tratamiento, jóvenes, del reflujo gastroesofágico es médico. Es médico y es médico. ¿Ok? Primero debemos agotar el recurso médico y hay múltiples medicamentos que ustedes pueden utilizar. También hay muchos consejos que se le pueden dar al paciente. Al paciente se le debe decir que debe comer varias veces durante el día y no comer después de las 6 de la tarde.
Si por A o por B va a comer en la noche muy tarde, no debe acostarse hasta 3 horas después de haber comido. El paciente debe dormir con 3 almohadas y si no quiere dormir con 3 almohadas, debe comprar 2 bloques en Novi, forrarlos si no quiere dañar el piso del cuarto con lo que sea y ponerlos en las patas traseras de su cama para elevar la cama de manera que duerma así con la cabeza aquí y en esta posición para evitar o tratar de ayudar de que lo que está en el estómago quede en el estómago para no decirle que está durmiendo sentado, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Cambiar completamente la dieta, ¿no? Eliminar todos aquellos alimentos que puedan producir más acidez y puedan producir más reflujo. Enseñarle al paciente a masticar bien la comida, a tragar y a comer con calma y no a deshoras, ¿ok? Y esto es algo que no es fácil porque a nadie le gusta sentarse y comer despacito y todas esas cosas. Esas cuestiones de comer despacito y disfrutar de la comida, eso yo solamente lo hago cuando estoy de viaje. Y últimamente no he podido viajar, tengo más de un año que no viajo, así que estoy ya deprimida al golpe del estado de depresión, de que me va a dar algo, porque la verdad es que ya yo necesito salir de aquí de Panamá. Y todo el mundo me dice que no, voy a esperar a mi segunda vacuna y cuando tenga mi segunda vacuna, a algún lado iré porque la verdad es que necesito salir de aquí. A mí no, o sea, la única forma de que yo descanse es saliendo de Panamá. En Panamá yo no descanso. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas hay que decírselas al paciente. Y hay que decirle al paciente que tiene que perder peso porque el obeso es el que más tiene posibilidades de tener reflujo y lógicamente también hay que dejar el cigarrillo. Así que si no logramos hacer esto, pues entonces no debemos hacer nada. Entonces, ¿qué hacer si sospechamos que el paciente tiene reflujo? Si tiene todos los síntomas, entonces nosotros debemos estudiar al paciente. Lógicamente, esto lo hace más el gastro. El gastro le hace la endoscopía, el gastro le hace la manometría, que es la que nos va a descartar que no tenga un esófago en cascanueces, nos va a decir cómo está el esfínter esofágico inferior. El gastro también le va a hacer la pHimetría para decirnos cómo está el nivel del pH. También puede hacer el PEP test. Ojo, el PEP test es algo que mide la pepsina, que es una enzima que debe estar solo en el estómago, en la boca. Pero los americanos no lo consideran como algo 100% aceptado para diagnóstico de reflujo, porque ellos dicen que es normal que cualquier persona, hasta por muy delgada que esté, etcétera, etcétera, pueda tener reflujo 1 o 2 veces al mes. Así que si por alguna casualidad se hace el examen alrededor de ese momento, entonces puede salir positivo. Pero estos son los estudios que hay que hacer, ¿no? Entonces, si hay una esofagitis severa, si hay una úlcera, entonces, si el paciente ha sido tratado con medicamentos 1, 2, 3 meses, mejorando y luego regresa con los mismos síntomas, entonces el paciente debería ser referido al cirujano para tratamiento. Pero lastimosamente muchos gastros no los refieren porque ellos prefieren seguirle dando inhibidores de la bomba de protones o cualquier otra cosa y se los llevan así por años y años y años y años. El paciente que me llega a mí, a mi consultorio, llega porque lee en internet que existe una operación y en internet se entera de que yo hago la cirugía antirreflujo y me viene a buscar para que yo se la haga. Así recibo yo los pacientes. Entonces, a ese paciente se le habla, se le explica, porque después de la cirugía va a estar en una dieta, lo vamos a mantener por unos días tomando solo líquidos
y después le vamos a ir avanzando la dieta hasta que al mes pueda comer la comida normal. Pero necesitamos educarlo a que coma despacio, a que mastique todos los alimentos. Preferimos que coma menos, más veces al día, pero que no coma incorrectamente. Así que eso para nosotros es importante. Entonces vamos a ver si esto me corre. Aquí esto es una fundoplicatura, cómo se hace. Inicialmente esto habla acerca de que la comida debe masticarse bastante, importante fragmentarla lo más que se pueda. Cuando se traga, entonces ella va a bajar por la peristalsis del esófago al estómago. El estómago con sus 3 capas musculares parece una batidora que lo va a batir mezclándolo con el ácido, que es el que finalmente lo va a destrozar en las partículas más pequeñas que se podrán después mezclar con la bilis para entonces ser asimiladas, ¿no? Este proceso se da, sin embargo, si por alguna casualidad existe una hernia en el hiato, entonces ese hiato está abierto y contribuye a que el esfínter esofágico inferior no trabaje correctamente. Al no trabajar correctamente, entonces hay ácido que está durante las comidas irritando la porción inferior del esófago, produciendo úlceras, produciendo laceraciones, puede inclusive producir estenosis y cambios en el pH. Estos cambios en el pH se traducen en el esófago de barro. Entonces puede haber una hernia deslizante como la que vemos aquí, pequeña, pero una hernia deslizante. Entonces lo que el cirujano le va a proponer al paciente es corregir la hernia deslizante y al mismo tiempo hacer la fundoplicatura de Nissen. La fundoplicatura de Nissen es muy distinta. Nosotros no usamos una sonda Foley, nosotros no usamos ninguna otra cosa, sí usamos anestesia general, no lo hacemos abierto. Aquí se lo van a enseñar cómo se hace de manera abierta, porque esta fue la única película que encontré y mi hijo no pudo comprarla, no hubo forma que la pudiéramos comprar. Pero la fundoplicatura consiste en seccionar los vasos cortos de la curvatura mayor del estómago para pasar el estómago por la parte de atrás de él mismo y entonces coserlo estómago a estómago, produciendo un nuevo esfínter. Este nuevo esfínter va entonces a inflarse cuando uno come y entonces la comida ya no va a subir al esófago y no se va a quemar el esófago. Aquí se ve cómo se hace por la laparoscopía. Es muy importante que el estómago esté cubriendo el esófago. El esófago es el que debe tener sobre él el estómago. Así que el esófago debe bajarse dentro del tórax y entonces se hace la fundoplicatura, se ponen los puntos para cerrar la hernia hiatal y entonces se corrige la patología del paciente. Nosotros no le dejamos sonda nasogástrica al paciente. El paciente come esa misma noche después de que hemos hecho la cirugía y al día siguiente le damos salida porque
pedimos que camine ese mismo día, le decimos que tiene que comer líquidos por 7 días, después líquidos más espesos, después le damos papillas, después le damos molido y después le damos su dieta corriente. Cuando ya está comiendo la dieta corriente, se ha quitado todo el edema que se ha producido alrededor del área. Esta cirugía fue descrita por el doctor Rudolf Nissen. Él es un polaco que lastimosamente hebreo, pero se vio afectado pues por la persecución que Hitler hizo de los hebreos, y durante una guerra un doctor Churchill, que no tiene nada que ver con Winston, lo vio operar muy bien y le dijo que él quería que fuera a los Estados Unidos, donde le iba a dar trabajo. El doctor no hablaba inglés, pero bueno, él decidió que iba a ir. Estando en Turquía, había operado a un soldado que tenía una hernia, perdón, una laceración, una úlcera ya grande en el tercio inferior del esófago. Y cuando él la quitó, hizo la resección y pegó el esófago al estómago, le decía a su colega, el cirujano que lo acompañaba, que lastimosamente el paciente iba a tener reflujo. Entonces le dice el doctor, bueno, ¿qué podremos hacer? Y entonces le dijo, mira, vamos a intentar pasar por detrás del estómago y coserlo aquí, a ver si de esta forma podemos evitarlo. Así se hizo la primera cirugía de Nissen y después se conoció como fundoplicatura de Nissen. Cuando él llegó a los Estados Unidos, no llegó a cualquier hospital, llegó al Mass General. Ahí fue donde fue llevado. Sin saber inglés ni nada, fue a ese hospital donde lo llevaron, lo aceptaron, lo reconocieron, pero después de un tiempo viajó a Nueva York, donde trabajó en un hospital hebreo, y fue allí donde le tocó atender por casualidad a Albert Einstein. Cuando lo llamaron para evaluarlo, llegó y lo que encontró fue que Einstein tenía un aneurisma de la aorta abdominal. Y bueno, cuando lo abrió para operarlo, no sabían qué hacer, y lo que se le ocurrió fue cubrir el aneurisma con celofán para que no pudiera crecer más, y a ver si así se evitaba que se rompiera. Y resultó que todo estuvo bien. Cuando Einstein salió del hospital había muchos periodistas por la parte de adelante, así que lo sacaron por atrás. Había un periodista inteligente que se coló y entonces Einstein dejó que le tomaran esta foto. Él sabía que al día siguiente la foto iba a salir en la primera página de muchos periódicos en New York, así que entonces agarró uno de estos periódicos y les escribió a los cirujanos: mi panza les sacó la lengua a todos ustedes, y se lo envió de regalo al doctor Nissen, quien lo guardó de recuerdo para siempre. Lastimosamente, Einstein, 7 años después, desarrolló una colecistitis aguda, o sea, piedras en la vesícula, y cuando lo fueron a operar, falleció. Así que por la cirugía que yo más hago actualmente fue lo que causó la muerte de este gran genio. Así que entonces, vamos a ver, ¿cómo van ustedes, muchachos? Por favor, háblenme. No escucho a nadie. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Están ahí? Sí, doctora, aquí Está estamos. Juliet, yo no sé quién es Juliet. Cuéntenme, Doctora, ¿cómo se yo sienten? tengo una... Doctora ¿Quieren que Juliet. paremos? Bueno. ¿Quieren que sigamos? Doctora, Les he creo que mi dado casi todo compañera, lo que tenía que darles.
Creo que una compañera quiere hacer una pregunta, pero tiene problemas con su Lo audio. que no entiendo es por qué no me salen tantos. Deberían salirme como muchos más. Solamente veo a 6 de ustedes. ¿Será así de compartir pantalla? Sí, cuando Vamos a comparte hacer- pantallas solamente le van a aparecer unos cuantos. ¿Alguna pregunta, algo que quieran saber, algo que necesiten? ¿Alguna duda? A mí me gusta que si Doctora. tuvieran el examen de esto mañana, no tengan que ir a su casa ahora a repasar nada, sino que les quede clarito todo. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí se escuchan ellos. Digamos que hay ¿Estamos bien? una mujer que Jonathan, tiene... Doctora, una compañera tiene una ¿está pregunta. bien? ¿No me oyes? Doctora, No, Bueno, ya la está escribiendo, pero bueno, mi pregunta es que si hay una persona que tiene un dolor torácico de tipo retroesternal, de tipo ardoroso, y a pesar de tomar antiácidos, ese dolor, o sea, eso, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, a pesar de yo puedo sospechar en alguna una ruptura esofágica, o me voy por el infarto agudo del miocardio, bueno, con todo lo que acaba de decir, pues. No. O sea, si tú tienes un paciente que tiene el dolor retroesternal y está tomando los antiácidos y sigue con el dolor, eso no significa que tenga una ruptura, ninguna de esas cosas, sino que de repente quizás los antiácidos no le sirven o de repente sigue con una dieta que no es la adecuada, no ha dejado de comer los alimentos que le están produciendo demasiado ácido. O sea, tú tienes que ver que el reflujo se puede tratar disminuyendo la cantidad de ácidos que produces, parando la bomba de protones, o sea, puedes tratar con diferentes medicamentos, hasta el peptobismol que te recubre todo el estómago para tratar de, como el acitip, o estas cosas que tratan de cubrirlo o de protegerlo, que son los que ayudan a que porque a veces lo que se deteriora es la protección que el moco, que el estómago debe producir, no es suficiente, entonces tú añades eso. Si todavía con todas esas cosas tú no estás funcionando adecuadamente, entonces tú evalúas tu grado de esofagitis. Leonardo, ¿cómo está tu grado de esofagitis? Me encanta cuando tienen fotos, pero cuando tienen fotos no sé si están. Ah, ahí está. Y aquí estoy, doctora. Está bien mi grado de esofagitis. Mentira, Ok, no perfecto. tengo. Entonces, eso es lo que tú vas a evaluar. Entonces, tú haces una endoscopía para evaluar el grado de esofagitis. Actualmente hay algunos endoscopios que tú hasta le puedes prender unas luces especiales y tú puedes ver y lo pones así y ves y te miden la profundidad de la esofagitis, o tomas una biopsia que según la antigua y ves, ¿no? ¿Cuál es el grado de esofagitis? Si es un grado 1, grado 2, grado 3 o ya llegó a un grado 4. Entonces, dependiendo de eso, entonces tú puedes tomar la decisión de si tú quieres operar o no quieres operar. Ahora, si tú vas a tomar una decisión de operar, antes de eso tienes que haber visto de que tú has seguido todos los pasos habidos y por haber, de que ese paciente ya no come nada en la noche antes de acostarse a dormir, de que ese paciente duerme con sus 3 almohadas o por lo menos los 2 bloques abajo de la cama, de que no está fumando, de que si es obeso ha perdido peso, de que no, o sea, de que la dieta no lleva nada de fritos, no está fumando, no está tomando ningún medicamento benzodiazepina o barbitúrico, ninguno de este tipo de cosas. Entonces, si tú has llevado todo eso en orden, entonces tú podrías decir, bueno, aquí hay que considerar que este dolor retroesternal
es porque hay una esofagitis importante. Entonces, pensar en tratarlo con una cirugía. ¿Dónde estás? Ya no te veo. Aneisha, ya no Gracias, te hablamos veo. con el internet. ¿Ah? Ah, ya te encontré. Responde tu No, es que pregunta. tengo problemas con el internet. Ah, ok. Sí, sí, gracias. Ok, porque sí, o sea, no es nada más o sea, tienes que, porque la misma cirugía lleva muchos pasos y son pasos que tienen que darse muy cuidadosamente para poder decir que hay un éxito, porque actualmente para un cirujano decir que tú vas a reintervenir a un paciente que ya fue operado de Nissen, esa es una de las cirugías más difíciles que hay. Ese sí es un reto. Ahí sí es como si estuvieras operando en Grey's Anatomy y te tocaran esas cosas que ellos inventan de que hay un bebé que se pegó en el hígado y que nació pegado en el hígado. ¿Quién ve Grey's Anatomy? Ah, se están riendo. Andrea ve Grey's Anatomy. ¿Quién más ve Grey's Anatomy? Bueno, Yo lo veo, doctora. bueno, yo dejé de ver Grey's Anatomy cuando murió Derek Shepherd. Yo creo que no existía hombre más bello en el universo. Ese era el hombre más lindo. O sea, ese debía haber sido mi marido. No existía otro. O sea, de verdad que qué cosa más bella, qué romance. Y perdieron muchos años en vez de haberse casado desde la primera vuelta. Pero bueno, ok, no importó. Esto, pero bueno, después comenzó a que había un capítulo por aquí, uno por allá, pero entonces de repente ella comenzó a salir con De Luca y digo yo, no, no, ya esta mujer se está volviendo loca. Así que lo dejé. Pero mi sobrina que vive en España vino ahora y en España sí lo dan. Y entonces me dice, tía, la temporada esta de ahorita que están en COVID está muy buena, no te la pierdas. Entonces yo decidí comenzar a verlo desde el capítulo 1 de la temporada 1 porque yo soy así hasta verlo y ahora vi el último capítulo que vi, Dios mío, cómo lloraba. O sea, yo he estado llorando todos estos días. Parece como si hubiera sido un funeral. Entonces digo yo, ay, a la vida, si yo siento que yo estoy pasando trabajo, esta gente allá están 10 veces peor que yo. Y es pura mentira. Y la verdad es que los gorros que le pusieron me gustaban para poder que se les viera la cara, ¿no? Pero les entran las cosas por aquí atrás. Pero bueno, de todas maneras, está pretty la cosa. Pero el concepto en donde ella habla a veces de lo que es cirugía, ella no miente. Ella no miente. Y ahí vemos que la esposa de su papá murió por una complicación de una cirugía de reflujo, que ni siquiera fue una cirugía por la laparoscopía, sino que fue por endoscopía. A ella le pusieron estas cosas que ponen ahora por endoscopía, que le ponen unas cuestiones y que para quitar el reflujo, y una le debe haber puyado el diafragma y entonces le comenzó a dar el hipo y lo que tenía era una perforación esofágica y murió con una sepsis, pues. O sea, yo lo puedo entender porque yo lo puedo más o menos explicar, pero el otro día dieron uno de que un bebé nació pegado al hígado y hubo que cortarle más de la mitad al hígado. Ningún bebé nace pegado al hígado. Eso eso nada que ver, ¿no? Pero bueno, cosas que ponen, pues, pero como digo yo, o sea, mi papá me dice, Cookie, pero todo es, más de la mitad es mentira. Y le digo yo, sí, pero escucha lo que ella dice. El hospital era mi casa, mi iglesia, mi santuario, mi hogar. Y entonces me dice él, dice, mamá, ¿cuándo ha sido el hospital tu hogar? Y le digo yo, papá, yo toda la vida he vivido en los hospitales. ¿Tú no te acuerdas cuando yo estaba en las esclavas y yo salía de las esclavas y yo caminaba a Paitilla a esperarte que tú terminaras de trabajar para ir para la casa? Y entonces mi papá se quedaba así y me decía, es que es verdad, tú ibas a Paitilla a esperar a que yo terminaba de trabajar para llevarte a la casa. Y yo por acá, es que Paitilla era mi hogar, mi santuario, o sea, yo vivía ahí.
yo me sentía segura y todavía me siento segura en Paitilla. Es más, yo dije, y no trabajo en Paitilla, o sea, mi clínica está en Punta Pacífica y yo trabajo en el Susana Jones. Y cuando llegó el momento de decidir, yo dije, me llevan al hospital de Paitilla, porque las enfermeras de intensivo de Paitilla son las que mejor me van a atender. Y me llaman al doctor fulano de tal, que ese es el que me va a atender, si hay que intubarme y todo lo demás. Todo eso dije. Fui la primera en decirlo. Después mi marido demoró un rato, pero él también dijo que era lo que quería. Pero, ¿qué quedaba? O sea, había que tomar decisiones. Había que decir qué hacer. Y yo creo que estamos saliendo. Yo creo que estamos saliendo, pero no creo en los números que estoy viendo. Yo la verdad es que no puedo creer que de 4.000 hayamos bajado a 400. No lo creo. Y menos cuando uno ve las fiestas que hacen por ahí y uno ve cómo está la calle. La calle está llena de gente. Llena de gente. Y yo no salgo mucho. Yo ahorita voy a salir a ver a una paciente que tengo que ir a verla porque ella hizo un absceso de mama. Y entonces, después de que el absceso de mama se le curó y todo lo demás, había que cerrarle la herida. Y yo se lo dije, te voy a cerrar la herida, pero ahí donde tenías el absceso, ese hueco no está del todo cerrado, se te va a acumular la leche y la leche se te va a salir por la herida. Y ella me dijo, ¿usted cree? Y le digo yo, sí, y más porque vas a seguir dando pecho. Ella no quiere dejar de dar pecho. Entonces, estamos viviendo con el que cada semana aquí a ponerle un poquito de Dermabón para ver si podemos evitar que deje de salir la leche. Pero ella quiere llegar hasta los 4 meses de dar pecho. Así que entonces, cómo no ayudarla a que ella pueda llegar a los 4 meses de su lactancia materna? Eso es algo fundamental para el desarrollo del niño y para la comunicación madre-hijo. Así que entonces yo como madre la entiendo. Así que estoy tratando de ayudarla. Entonces, esto se ponen bravos porque yo salgo a verla, pero es mejor que yo salga a verla a que ella venga a mi casa a verme a mí. Así que entonces, y como tiene el bebé chiquito, no quiero que vaya al hospital con el bebé chiquito. Ya, punto. Esa ha sido mi decisión. ¿No? Así que, entonces, nos vemos mañana. ¿A qué hora me toca mañana?